Bueno, pues vamos a dar inicio. En cuanto al temario, el día de hoy vamos a abordar esta temática que para mí personalmente es súper interesante, que es el de los ácidos grasos omega 3. Tenemos un temario bastante extenso, voy a tratar de ser muy breve para no aburrirlos, para no extendernos demasiado con la temática. Este es un tema complejo, es un tema con el cual nos podemos extender pues muchísimo tiempo, incluso varios días y demás. Entonces, por lo que estuve leyendo en el cuestionario, muchos de ustedes tienen un conocimiento básico sobre los ácidos grasos. Entonces, tampoco quiero profundizar, no quiero hablar de manera muy detallada, muy extensa. Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas en las cuales van a poderme hacer llegar pues cualquier duda que vaya surgiendo al respecto. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Después de ahí vamos a brincar a la historia, descubrimientos de los omega 3, los tipos de ácidos grasos omega 3, el metabolismo de los ácidos grasos omega 3, sus funciones biológicas, salud, beneficios clínicos, recomendaciones dietéticas, la suplementación y las conclusiones, así como las preguntas y respuestas. Como introducción de algunos de los objetivos que tenemos en este webinar es definir y clasificar a los ácidos grasos, con énfasis en los omega 3, por supuesto, reconocer la historia y la evolución de la investigación sobre los ácidos grasos omega 3, diferenciar entre los distintos tipos de ácidos grasos omega 3 y sus fuentes, explicar el metabolismo de los omega 3 y los factores que afectan su conversión en el cuerpo, describir las funciones biológicas de los omega 3 y su impacto en el mantenimiento de la salud, identificar los beneficios clínicos de los omega 3, incluyendo la prevención de enfermedades, listar las recomendaciones dietéticas y las fuentes alimenticias ricas en omega 3, y por último, evaluar los tipos de suplementos de omega 3 y sus beneficios, riesgos y cómo elegir un suplemento de omega 3. Entonces, como podemos ver, el temario es bastante extenso. Por lo que estuve leyendo en los cuestionarios, un gran porcentaje de los asistentes son nutriólogos, algunos son médicos, algunos no son profesionales de la salud. También para ellos voy a tratar de no profundizar demasiado en algunas cuestiones moleculares. Como introducción, para que todos estemos en la misma página, para que nos familiaricemos con los términos, tenemos tres familias de macronutrientes. Por un lado tenemos a los lípidos, las proteínas y los carbohidratos o hidratos de carbono. Esto puede parecer muy sencillo, pero es importante que iniciemos diciendo que los lípidos pues forman una parte de la familia de los macronutrientes. Y en cuanto a los lípidos, tenemos a las grasas y a los aceites. Son cosas distintas que aunque nos han enseñado que podemos utilizar como palabras similares, no. Las grasas y los aceites son lípidos que se componen de ácidos grasos. Ahorita vamos a hablar de esto, unidos mediante un proceso de esterificación a glicerol, formando triacilglicéridos de diferentes características físico-químicas. Si lo que acabo de decir no tiene sentido en tu cabeza, no te preocupes, lo vamos a ver con profundidad más adelante. Hay características distintas que tienen las grasas y los aceites. Por una parte, las grasas a temperatura ambiente son sólidas, mientras que los aceites son líquidos. Un ejemplo de las grasas sería la mantequilla. Por supuesto que sí, la mantequilla está a una temperatura de la Ciudad de México como está actualmente, pues va a ser líquida, pero definitivamente en la mayoría de las temperaturas ambientes, entre 20 y 30 grados, vamos a encontrar que la mantequilla se comporta o está en un estado sólido, mientras que los aceites en su mayoría van a ser completamente líquidos. El tipo de aceite o de ácido graso predominante en las grasas van a ser las saturadas y en los aceites van a ser los insaturados. La fuente común de las grasas van a ser los animales, mientras que los aceites son las plantas. El punto de fusión va a ser alto en las grasas, bajo en los aceites. En la cocina las grasas van a estar en forma de margarina, mantequilla, mientras que los aceites van a ser de oliva, de girasol. La estabilidad de las grasas van a ser pues más altas, altas temperaturas, mientras que los aceites van a ser menos estables a altas temperaturas. De ahí que muchos pacientes, muchas personas
me refieren que pues es mejor cocinar con manteca de cerdo, ¿no? Vamos a ver también más adelante si eso es enteramente cierto. La solubilidad en el agua, las grasas son insolubles, al igual que los aceites, y la vida útil de las grasas es más larga, mientras que la de los aceites es más corta debido a que se oxidan, tienen dobles enlaces, entre otras cosas. La temperatura de fusión, bueno, va a ser diferente en las grasas. Por ejemplo, en la mantequilla tenemos que es de 32 a 35 grados y va a empezar a humear vamos a observar que la mantequilla empieza a hacer humo entre 120 y 150 grados. No voy a profundizar en los otros, es nada más para dar una idea de las diferencias que hay entre las grasas y los aceites. Por poner un ejemplo, el aceite de oliva debajo de 0 grados y va a ser líquido a temperatura ambiente, su punto de fusión, es decir, se va a congelar abajo de 0 grados, va a ser sólido completamente, mientras que la mantequilla pues va a ser sólida entre 32 y 35, va a pasar a un estado líquido. Y el punto de humo del aceite de olivo va a ser de 190 a 220 grados. Tenemos, por ejemplo, el aceite de palma que tiene un punto de humo mucho más alto y bueno, esto va a ser importante para diferenciar más adelante de cuál es un omega 3 adecuado, cuál es un omega 3 bueno, de uno que no es tan bueno. Todos estos conceptos que vamos a aprender los vamos a aplicar al final. Ahora, tenemos que hay distintas categorías, clases y subclases de lípidos. Por una parte tenemos a los acilos grasos, no es un error de typo, sino que se llaman ácidos grasos, en los cuales están incluidos los ácidos grasos, los ésteres grasos, los alcoholes grasos, las amidas grasas y otro grupo que se llaman eicosanoides. También tenemos a una categoría de moléculas dentro de los lípidos que se llaman glicerolípidos y glicerofosfolípidos. Si observamos la diapositiva, son distintos. Los ácidos grasos encontramos una molécula sola, mientras que en los glicerolípidos encontramos un conjunto de varias moléculas. De ahí que se llaman mono, di y triacilgliceroles. Los triacilgliceroles también les mal llaman triglicéridos. Esa palabra no debería ni de existir, pero bueno, ya lo empleamos de manera común en medicina. Término correcto es triacilgliceroles. Vamos a ver más adelante por qué. Y los glicerofosfolípidos con los que algunos de ustedes podrán estar familiarizados, como la fosfatidilcolina, la fosfatidilglicerol, la fosfatidilglicerina, etcétera. Ahora, muy importante mencionar que los ácidos grasos están libres, mientras que los glicerolípidos están esterificados, es decir, están unidos a otras moléculas. Algunos de los tipos de lípidos, por ejemplo, tenemos los ácidos grasos libres, es decir, los no esterificados, como los ácidos grasos, que fungen como fuente de energía, regulan la expresión de los genes, influyen en la respuesta inflamatoria y modulan la respuesta inmune. Los ácidos grasos esterificados tenemos a los triacilglicéridos, tri que significa tres, acil que tienen un grupo acilo y glicéridos que se conforman de moléculas de glicerol. Estos triacilglicéridos se fungen como o pueden servir como moléculas de almacén de energía en los adipocitos, pueden brindar protección, aislamiento y recubrimiento de los tejidos, y los famosos fosfolípidos, los cuales forman las membranas plasmáticas y señalización celular. Si hay alguien aquí que no sea médico, que no sea nutriólogo, que a lo mejor no conozca mucho de estos temas, no se preocupen, van a ver que conforme vaya avanzando la presentación, todo esto va a ir tomando sentido. Son conceptos básicos que hay que entender para saber cómo es que los omega 3 ejercen sus propiedades. Algunas cosas las vamos a omitir para no profundizar demasiado, pero en esencia las estructuras de los ácidos grasos libres se van a conformar de un grupo carboxilo y de una cadena hidrocarbonada. Aquí vemos señalizada la cadena hidrocarbonada con pues estas rayitas y el grupo carboxilo, el cual tiene un grupo hidroxilo y un grupo acilo. Este es un ejemplo de un ácido graso saturado, el ácido esteárico. Y tenemos, por ejemplo, que estos ácidos grasos van a tener una parte hidrofóbica, es decir, van a rechazar el agua, y una parte hidrofílica, es decir, tienen afinidad por el agua. De ahí que no se puede mezclar la grasa o en general los aceites con el agua, porque tienen una parte hidrofóbica.
Esto hace que las moléculas sean anfipáticas, es decir, tienen una parte que repele el agua y otra parte que tiene afinidad por el agua. Tenemos distintos tipos de ácidos grasos libres, por ejemplo, los saturados y los insaturados. Los saturados se caracterizan porque no tienen dobles enlaces, los insaturados sí contienen un doble enlace. Por ejemplo, aquí vemos en la ilustración donde dice insaturados una rayita y eso indica que tiene un doble enlace. ¿Por qué decimos que un ácido graso es un omega 3, un omega 6, un omega 9? Pues depende del lugar donde esté el primer doble enlace, contando a partir de la cadena final, de ahí que se llaman cadenas omega. Por ejemplo, en este ácido graso que tenemos, que es el oleico, si contamos cada punto donde termina una de estas rayitas, vemos que el primer doble enlace empieza en el 9. Este sería un omega 9, ácidos grasos omega 9, N-9. Otros ejemplos de ácidos grasos insaturados son los monoinsaturados y los poliinsaturados. Monoinsaturados porque solo contienen un doble enlace, poliinsaturados porque tienen varios dobles enlaces. Aquí vemos en el ejemplo de abajo poliinsaturado, los omega 3 son poliinsaturados, el primer doble enlace lo tienen en el carbono 3, de ahí su nombre, y en este ejemplo que tenemos del ácido alfa-linoleico sería un omega 3 con 3 dobles enlaces. De ahí que se llaman poliinsaturados. Por supuesto que no se ven como los ácidos grasos no se acomodan o no tienen una conformación lineal, sino que esos dobles enlaces le dan una flexibilidad de tal forma que estas moléculas pues no son rígidas y esa flexibilidad es lo que hace que sean líquidos a temperatura ambiente. También tenemos otras moléculas, la isomería cis y trans, tenemos ácidos grasos insaturados trans que emulan a los ácidos grasos saturados. Hoy no vamos a hablar con profundidad de ellos, nada más los mencionamos de forma general. Tenemos tipos de ácidos grasos libres, como mencionamos hace un momento, los saturados y los insaturados. Los insaturados tenemos dos familias, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Entonces, en pocas palabras, los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué esto es relevante? Porque esos dobles enlaces pueden ser sujetos a daño oxidativo y pueden hacer que se degrade fácilmente esa molécula. Tenemos también dentro de los ácidos grasos, hay ácidos grasos esterificados en fosfolípidos y en triacilgliceroles. Como podemos ver en este ejemplo, estas moléculas están apiladas una sobre otra y eso le da características, le dan propiedades también distintas. No voy a profundizar mucho en esto, me interesa más que se lleven esta idea. Hay tipos de triacilglicéridos, por ejemplo, el que encontramos en la mantequilla, pues es un triacilglicérido saturado. Puede ser una pequeña pausa para que puedan acceder las personas que están esperando. Ok. Bueno, bienvenidas a las personas que acaban de ingresar. Estamos hablando sobre los tipos de triacilglicéridos. Ok. Desconectado. Sí, está activado el micrófono. Por favor, traten de silenciarlo para que no distraigan a los otros participantes. Entonces, mencionábamos que hay triacilglicéridos saturados como los de la mantequilla, en los cuales, como podemos observar, tiene una estructura como un sándwich en el que un ácido graso está sobre otro y eso es lo que le da una rigidez importante a la mantequilla y de ahí que es sólida. Mientras que en el ejemplo de abajo vemos a los triacilglicéridos mixtos, que tienen una combinación de grasas saturadas, una combinación de ácidos grasos insaturados, y eso hace que este aceite sea líquido a temperatura ambiente. Todo esto va a ser de una increíble relevancia, de una increíble importancia más adelante, porque vamos a entender por qué es que los omega 3 tienen que ser líquidos. Como hablábamos hace un momento, tenemos un ejemplo del lado izquierdo, que es un triacilglicérido saturado, que
se puede apilar con otros 13 glicéridos y formar mantequilla, la cual va a ser sólida entre una temperatura de -2 a 32 grados centígrados. Tenemos otros tipos de triacilgliceroles, como los mixtos. Si alguien tiene por ahí activado su micrófono, le agradecería que lo silenciara. Listo. Tenemos, por ejemplo, los mixtos, que, pues como podemos ver en la ilustración, no se apilan correctamente y al no embonar correctamente, pues van a ser sólidos a una temperatura de 10, a temperaturas mucho más bajas. Y por último, tenemos a los triacilgliceroles insaturados. Estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque si cada una de estas moléculas fuera de omega 3, veríamos que esos ácidos grasos insaturados a una temperatura muy baja no se congelarían, no serían sólidas. Entonces, el omega 3 puro, cuando estamos hablando de EPA y DHA puro, se va a volver sólido a una temperatura de -54 hasta 44 grados centígrados. Esto quiere decir que en un refrigerador convencional de casero, del cual alcanza por lo mucho -20 grados hasta -10 grados, no vamos a poder congelar el omega 3. Y esa es una de las pruebas que me gustaría que hicieras el día de hoy con el omega 3 que tomas actualmente. Colócalo en el congelador. Y si se congela ese ácido graso, quiere decir que viene pues mezclado con otros ácidos grasos y que no es de buena calidad. Un omega 3 que es puro no se debe congelar en un congelador convencional de casa, porque pues no puede acoplarse correctamente la molécula. ¿Alguien tiene su micrófono activado, por favor? Ok. Entonces, de todos los lípidos que vamos a consumir en los alimentos, el 95% van a ser triacilglicéridos. De los demás van a venir en forma de esteroles y de fosfolípidos. Entonces, pues todo lo que vamos a consumir, la gran mayoría de esos lípidos van a venir en forma de triacilglicéridos. Es interesante, luego podemos platicar en una próxima sesión, porque luego por ahí he escuchado médicos o nutriólogos que dicen, no coma triglicéridos y con eso le van a bajar los triglicéridos, y es totalmente falso, pues no podemos no consumir triacilglicéridos, están en todos los alimentos, es el 95% de las grasas que consumimos. Entonces, vamos a consumir estos triacilglicéridos en los alimentos. Cuando son saturados, los vamos a consumir en el tocino, el aceite de coco, el queso, la carne, pues que tenga gran cantidad de marmoleo, que tenga mucha grasa saturada en la mantequilla. Las grasas trans las vamos a consumir en productos sobre todo de alta industrialización. Los ácidos grasos insaturados los vamos a obtener de, por ejemplo, si son monoinsaturados, de fuentes vegetales principalmente, el aceite de aguacate, las nueces, el olivo, el de canola. Y los poliinsaturados los vamos, hay de dos tipos, hablamos de los omega 6, de los omega 3. Estos omega 6 son aceites principalmente vegetales, son esenciales y son importantes para la vida. Erróneamente muchos nutriólogos, muchos médicos, yo he escuchado que los clasifican como lo peor y que son tóxicos. No es cierto, no tiene ningún sentido. Deme un segundito. Ok. Entonces, no es cierto que los omega 6 son perjudiciales. Los omega 6 pues tienen, son muy importantes en la alimentación humana. Los ácidos grasos omega 3 los podemos encontrar tanto en fuentes vegetales como fuentes animales. Un ejemplo de fuente vegetal es el aceite de chía,
y en fuentes animales los vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen marino y por supuesto en suplementos. Muy importante, los omega 3 de tipo vegetales no tienen una acción biológica en el organismo, lo vamos a hablar, sin embargo, son esenciales, por supuesto que los necesitamos. Sin embargo, los más importantes son los de origen marino. Lo importante del equilibrio que debemos tener entre los omega 6 y los omega 3 es que no debemos de exceder el consumo ni de uno ni de otro, tienen que estar equilibrados. No debemos de consumir más omega 6 que omega 3, ni más omega 3 que omega 6. Debe haber un equilibrio, que algunos hablan de 3 a 1, e incluso hay autores que hablan de una proporción 1 a 1. Es decir, debemos consumir la misma cantidad de omega 6 que de omega 3. Ambos, tanto los omega 6 como los omega 3, nuevamente quiero hacer énfasis en esto, son esenciales, lo cual quiere decir que no los podemos producir y por lo tanto los necesitamos adquirir forzosamente de la dieta. En cuanto a la digestión y la absorción de los lípidos, creo que no es el espacio para hablar de esto con mucho detalle, pero sí es importante saber que esos triacilglicéridos tienen que entrar al torrente sanguíneo y que requieren un proceso enzimático para poder hacerlo. Ahora, en cuanto a la historia y descubrimiento, nada más para poner un poco en contexto, por supuesto que no vamos a profundizar. Si a alguien le interesa la temática, si alguien quiere pues profundizar en esto, hay un artículo muy interesante que, pues no porque lo escribí yo, pero ya tiene un tiempo, que es una revisión transdisciplinaria de los ácidos grasos esterificados y no esterificados y su influencia en el desarrollo humano. Por si alguien lo quiere leer, ahí se aborda mucho de lo que voy a mencionar en esta presentación, pero de manera mucho más extensa. Yo solo lo voy a mencionar de manera general. Pues resulta que el cerebro humano ha evolucionado y ha aumentado de volumen con el paso del tiempo y muchos autores han atribuido este crecimiento al tipo de dieta que tenemos, al tipo de alimentación, el cual pues ha cambiado con el descubrimiento del fuego, con la caza, con el consumo de alimentos de origen marino. Incluso algunos autores hablan acerca de que el primer Homo sapiens sapiens se originó en el Mediterráneo y no en África, debido al consumo precisamente de pescado. Entonces, estos ácidos grasos han ejercido un papel importantísimo en el desarrollo y en la evolución del ser humano, del Homo sapiens sapiens. Las investigaciones, bueno, desde los años 20 se empezaron a describir los ácidos grasos poliinsaturados, pero principalmente la investigación en omega 3 se la debemos a estos dos científicos, al doctor Bank y al doctor Dieberg, en cuales en 1970 se fueron a vivir a Groenlandia con un grupo de esquimales llamados Inuit, y en 1971 publicaron este artículo de investigación en el cual describían la cantidad de ácidos grasos que tenía esta población en sangre y pues hacían una descripción de en qué consistían, de qué se componían estos ácidos grasos que encontraron. Era un estudio epidemiológico, como hablaba, en una población inuit. Había lo interesante, lo que les llamó la atención es que había una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, habían altos niveles de omega 3 de origen marino, porque principalmente provenían de foca, de ballenas, y pues que esos altos niveles probablemente se asociaban con la dieta que tenían estos esquimales. Entonces, ellos fueron los primeros en describir que estos ácidos grasos podían brindar algún efecto sobre la salud humana. Posteriormente hay varios autores que precisamente han hablado de el tipo de ácidos grasos esterificados y cómo a través de las distintas etapas de la humanidad se han visto modificadas. Podemos ver en la línea de hasta arriba que dice ácidos grasos esterificados totales, como cuando éramos recolectores, cazadores, cuando pasamos a la agricultura, pues no había un cambio significativo. Sin embargo, cuando entramos en la era industrial, empezamos a consumir más de estos ácidos grasos, sobre todo los saturados, como podemos ver en la línea que sigue. Aumentó nuestro consumo de ácidos grasos trans, aumentó nuestro consumo de ácidos grasos omega 6 y disminuyó considerablemente también el consumo de los ácidos grasos omega 3.
y de ahí que hubo una ruptura en el equilibrio entre la proporción de los omega 6 y los omega 3. Como molécula, tenemos que los ácidos grasos omega 3 son la sexta molécula más estudiada, más investigada en estudios clínicos. La penicilina es la que más artículos de investigación tiene, y lo podemos ver aquí señalado, más de 40,000 publicaciones, en las cuales algunas son doble ciego aleatorizadas, otras no lo son, pero es una de las moléculas que más se ha estudiado a nivel mundial. Ahora sí, vamos a hablar sobre los omega 3 después de toda esta introducción para entender un poco las bases científicas, los antecedentes, por qué son importantes en la dieta, por qué nos han acompañado a lo largo de este tiempo en nuestra evolución. Ahora sí vamos a hablar de los omega 3. Tenemos, depende el autor, depende la revisión, se estipula que hay 11 tipos distintos de ácidos grasos omega 3. Por supuesto que hoy no vamos a hablar de todos. Los únicos que nos interesan son los que están seleccionados como ácido eicosapentaenoico, comúnmente conocido como EPA, y el ácido docosahexaenoico, el DHA. Estos son muy importantes, o no son muy importantes, son ácidos grasos esenciales para la salud humana, ya que, como mencionábamos hace un momento, son esenciales, no los podemos producir. Son en los ácidos grasos que nos vamos a concentrar en esta presentación, porque son en las moléculas que más investigación clínica tienen al respecto. En cuanto al metabolismo de los ácidos grasos omega 3, mencionaba hace un momento que hay omega 3 de origen vegetal, y este omega 3 de origen vegetal se llama ácido alfa-linolénico. Este ácido alfa-linolénico es un ácido graso que puede convertir, del cual se puede producir otros ácidos grasos. Por ejemplo, se puede producir EPA y DHA. Sin embargo, la síntesis es muy ineficiente. Nada más el 1 al 10% de todo el ácido alfa-linoleico que consumimos se puede convertir en EPA. Esto a través de unas enzimas que se llaman elongasas. El EPA se puede transformar, se puede elongar, se puede hacer más largo y transformarse en un ácido que se llama docosapentaenoico, pero solo del 0.1 al 9%. Y de ahí al DHA se puede transformar el ácido docosapentaenoico, se puede elongar, disculpen, en ácido docosahexaenoico, solo del 0.5 al 5%. Entonces, esto es una cascada. Pasamos de un río enorme a un chorrito, que sería el ácido docosahexaenoico. Entonces, podemos producir EPA y DHA a partir del ácido alfa-linolénico, sí, pero en porcentajes muy bajos. Así que todas las personas que estén tomando aceite de chía, omega 3 vegetal y demás, lo pueden ir guardando, desechando, porque no va a ejercer un mecanismo de acción sobre su salud, ya que difícilmente va a poder convertirse en EPA y DHA. Personas que son vegetarianas, pues difícilmente van a poder llegar a estos valores de EPA y DHA. De ahí que hay alternativas veganas de omega 3, y uno de ellos es a partir de las algas. No voy a hablar de las enzimas, pero como mencionaba, hay algunas que pueden facilitar ese proceso. Hay algunos genes que incluso están involucradas en la síntesis de estos ácidos grasos, tampoco nos vamos a detener hoy, pero hay personas que pueden producir o pueden tener una conversión mucho más eficiente. En cuanto a las funciones biológicas, aquí es donde estamos ahora sí entrando en materia. Vamos a ver cómo es que los omega 3 ejercen su mecanismo de acción. Sucede que todas las células de nuestro cuerpo tienen este organelo que se llama la membrana plasmática. La membrana plasmática permite que lo que está fuera de la célula no ingrese, a menos que la célula lo necesite, y lo que está dentro no salga, a menos que la célula se quiera deshacer de ello. Entonces, esta membrana no es una membrana rígida, es una membrana permeable que tiene distintas glicoproteínas, proteínas, carbohidratos, moléculas de señalización que permiten que la célula pueda saber qué hay afuera y qué hay adentro. Pues esta membrana, que es un organelo maravilloso,
se conforma de unas moléculas que se llaman fosfolípidos y esos fosfolípidos se forman de ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ser saturados, insaturados, poliinsaturados, pueden conformarse de omega 3. Entonces, para que las células de nuestro cuerpo se formen en su totalidad con una buena permeabilidad, necesitamos de omega 3 para poder conformar cada uno de los 3.5 trillones de células que tenemos en el cuerpo. Entonces, nada más y nada menos, para eso funcionan los omega 3. Estos fosfolípidos se incorporan en la membrana y pues en forma de ácidos grasos esterificados. Este tema es fascinante. Lamentablemente por tiempo no me puedo detener, pero como podemos ver en el círculo de la parte derecha abajo, pues esta membrana todo el tiempo se está modificando, no son moléculas rígidas. Y a través de una enzima que se llama la fosfolipasa A2, estos fosfolípidos se pueden romper y liberar los ácidos grasos que contienen ahí. De ahí pueden derivar otras moléculas. Ahora hay distintos ácidos grasos esterificados que conforman esta membrana plasmática, como mencionaba hace un momento, desde ácidos grasos saturados, trans, omega 3, omega 6, todos los ácidos grasos pueden conformar la membrana y lo van a hacer en distintas proporciones. No va a ser una proporción limitada. Y esto va a depender totalmente de la dieta. Si consumimos una dieta, voy a exagerar, totalmente a base de ácidos grasos trans, pues esa membrana se va a conformar de ácidos grasos trans. Si consumimos puros ácidos grasos monoinsaturados, pues esa membrana se va a formar de ácidos grasos monoinsaturados en su mayoría. Y lo mismo con los saturados y los omega 3. De ahí que es importantísimo cuidar ese equilibrio, no exagerar en los omega 6 y tratar de consumir suficiente omega 3. Ahora, muchos médicos, muchos nutriólogos nos dicen, los omega 6 son inflamatorios, son tóxicos, promueven la inflamación. Sí es cierto, pero no del todo cierto. Producen moléculas que vamos a ver más adelante, que se llaman mediadores en el inicio y la resolución de la inflamación. Del lado izquierdo tenemos a los omega 6. Uno de los más importantes es el ácido araquidónico, que a través de moléculas llamadas desaturasas pueden producir unas moléculas que se llaman leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, que son altamente proinflamatorios. Sin embargo, también el ácido araquidónico produce otras moléculas que se llaman lipoxinas, que son mismos mediadores que tienen menor acción biológica. Del otro lado tenemos a los omega 3, principalmente, y ahí pongo una nota que dice de origen marino. No estamos hablando de origen vegetal. Recordemos que esos no van a tener una acción biológica, por lo menos conocida. Tenemos del origen marino EPA, DPA y DHA. El EPA a través de desaturasas va a producir resolvinas de la serie E1 a E3, DPA de la T1 a la T5 y el DHA, que va a ser el más importante de los omega 3, que va a producir resolvinas de 1 de 6 neuroprotectinas, protectinas y marecinas, que tienen un efecto antiinflamatorio importantísimo y que ejercen una acción proresolutiva. Entonces, si ponemos en una balanza qué es más importante, EPA y DHA, por mucho DHA, si estamos buscando un efecto antiinflamatorio, si estamos buscando un efecto beneficioso sobre la salud. El ácido araquidónico produce mediadores en el inicio de la resolución de la inflamación de tipo antiinflamatorio. Uno de ellos son las lipoxinas, las cuales tienen menor acción biológica que los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos. Si consumimos demasiado omega 6, vamos a favorecer la producción de moléculas inflamatorias. Si consumimos demasiado omega 3, vamos a tener otros problemas. Ahora vamos a estar demasiado desinflamados. Ahorita vamos a hablar, también no es, el omega 3 no es color de rosa, tenemos que personalizarlo y ajustarlo de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, el ácido araquidónico no es malo, ejerce una acción importantísima a nivel biológico dentro del cuerpo.
De esto no me voy a detener. Son todas las moléculas especializadas en todos los mediadores especializados en la progresolución. Solo la quería poner en la diapositiva para que vean que es mucho más complejo. Cuando alguien te diga toma omega 3 porque para que estés sano, entendamos que pues hay mecanismos bioquímicos y hay un montón de ciencia atrás de esa aseveración. En cuanto a la representación de la interrelación entre las acciones antiinflamatorias de los omega 3, aquí podríamos tener un curso entero. En serio, esta diapositiva resume de manera muy concreta todos los mecanismos de acción. Lo único o la única idea que quiero que entiendas es que estos ácidos grasos omega 3 van a intervenir en la membrana plasmática, van a modular la respuesta inflamatoria, van a intervenir incluso en la expresión genética y pueden tener, es un mecanismo de señalización primitivo. Es como las células de nuestro cuerpo aprendieron a comunicarse una entre otra. Conforme fuimos evolucionando, pues esas células fueron desarrollando hormonas, fueron desarrollando mecanismos más complejos. Pero en esencia, esta es la base evolutiva de cómo una célula se comunica con otra. En pocas palabras, EPA y DHA favorecen la producción de eicosanoides de menor actividad inflamatoria, promueven la producción de mediadores lipídicos proresolutivos, los que mencionaba, resolvinas, protectinas y marecinas, y regulan la expresión génica. Salud y beneficios clínicos, otro tema del que podríamos hablar varias horas. En patologías hay mucha evidencia alrededor de enfermedades cardiovasculares, depresión, artritis reumatoide, demencia, Alzheimer, TDA, el espectro autista, cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales, la salud materno-infantil, ojo seco. Bueno, no tenía más espacio para poder describirlo. Hay páginas muy interesantes, si a alguien le interesa la temática, en la cual se mencionan todos los artículos de investigación. Son 40,000 publicaciones, no podemos abordarlo en un día, yo creo ni en un mes de investigación, pero lo importante saber es que hay investigación que se está haciendo de la temática, a favor, en contra, que es positiva, que es negativa. Por supuesto que no toda la investigación que existe actualmente pues dice que el omega 3 es maravilloso, no es la panacea. Tiene un efecto biológico porque ejerce un mecanismo de acción pues muy básico dentro de la salud humana. Hay otro tema que se llama la lipidómica de membrana. Personalmente en el consultorio hago una medición de la membrana de los eritrocitos para calcular un índice que se llama el índice de omega 3. Entonces, a partir de una gota de sangre podemos, a través de una técnica que se llama cromatografía de gases, acoplada a espectrometría de masas, lo que se hace es que podemos cuantificar el porcentaje de ácidos grasos omega 3 que tiene el paciente en la membrana de los eritrocitos. Eso se traduce en un valor que se llama el índice de omega 3 y el índice de omega 3 es un marcador que tiene una correlación directa con el estado de salud de las personas en múltiples cuestiones, tanto en cuestiones de antienvejecimiento, salud cardiovascular, artritis reumatoide. Hay otros índices, la relación omega 6, omega 3, la relación del ácido araquirónico y EPA. En fin, hay varios índices que se pueden calcular, pero solo quería compartirles que hay estudios que se pueden hacer en sangre para saber cómo están los niveles de omega 3. Voy a hacer una pequeña pausa para volver a admitir las personas que están solicitando el acceso. Bueno, ya vamos entrando a la parte final de la presentación. Este es un mapa que se publicó Stark, creo que es, nada más que no alcanzo a ver, Stark, et al. En 2016. Es un mapa del porcentaje de EPA y DHA de estudios de diferentes países. Podemos ver que Canadá, Estados Unidos, Brasil, India tienen porcentajes muy bajos. En la India lo podríamos entender, cocina pues frita, igual que en China, en Rusia se acostumbra mucho, bueno, Estados Unidos y Canadá, por supuesto.
En México, pues no habían datos hasta ese momento, sin embargo, pues uno de los estudios pioneros que empezó a investigar qué estaba pasando en México fue el que realizamos el año pasado y pues ahí encontramos valores muy bajos de omega 3. Este índice se llama, como les mencionaba, se llama el índice omega 3 en distintos países, Canadá, Italia, Estados Unidos, Alemania, España. Encontraron valores bajos, España relativamente alto, México hasta abajo, el primero de los últimos. En Corea del Sur y en Japón tenían niveles bastante elevados y pues eso les permite que tengan menor riesgo de algunas enfermedades crónicas. No vamos a profundizar mucho hoy, pero en esencia en México pues encontramos valores muy bajos en cuanto a la sumatoria de los ácidos grasos omega 3. Encontramos una sumatoria de PDHA de menor del 2.14 en comparación con Japón, que es de 9.54. Pues quiere decir que en México efectivamente estamos teniendo una deficiencia. En cuanto al consumo, lo que les mencionaba hace un momento era medición en sangre, pero también hay valores o hay estudios que hablan acerca del consumo, calculado a partir de planes alimentarios, planes dietarios que se hacen y estudios epidemiológicos. Pues en México tenemos que consumimos menos de 50 miligramos de productos marinos. Entonces, y junto con la India, junto con China, junto con Brasil, ahí empezamos a ver que hay una correlación directa entre el consumo y los valores que encontramos en sangre. A diferencia de países como España, como Francia, como Noruega, como Islandia, donde se consumen altas cantidades de productos de origen marino. Recomendaciones dietéticas, por ahí en el cuestionario alguien me preguntaba cuáles son las cantidades que debemos de consumir, si son tóxicos los omega 3. No es que sean tóxicos, no es que nos podamos exceder, pero sería difícil, alguien tendría que utilizar dosis muy altas de suplementos. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones, ciertas guías que pues hacen alusión o evitan pretenden evitar que la gente se sobredosifique de estos ácidos grasos omega 3. La Organización Mundial de la Salud recomienda de 0.5 a 2 gramos al día de EPA y DHA para mujeres embarazadas, para mujeres que están lactando. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria menciona que por lo menos debemos de consumir 250 miligramos al día de EPA y DHA. En México, como veíamos, consumimos menos de 50 miligramos, lo cual hace que pues estemos muy lejos de incluso esa recomendación que personalmente me parece minúscula. El Instituto de Medicina recomienda de 1.6 gramos al día de ALA, ni siquiera de EPA y DHA, y de 1.1 gramos de ALA para mujeres. El American Heart Association dice que 2 porciones de pescado graso, es decir, 500 miligramos al día, 500 miligramos día de PDHA por semana. Y la Agencia de Estándares Alimentarios de Reino Unido dice que 450 miligramos de PDHA. Yo no estoy promoviendo para nada el uso de suplementos. Para mí la primer vía es el de los alimentos ricos en EPA y DHA. El pescado es muy superior, los alimentos de origen marino son muy superiores porque pues van a contener proteína, van a contener otros vitamina D, van a contener algunos incluso calcio, van a contribuir con varios macronutrientes, con varios micronutrientes y pues eso va a permitir que el individuo mejore su estado nutricional. Entonces, no se trata de decir solo los suplementos de omega 3, no. Hay que recomendar al paciente, hay que consumir como pacientes o como personas interesadas en el tema, pues también algunos alimentos de origen marino. Por ejemplo, la sierra, la caballa es de los que más contiene, las anchoas, las ostras, el salmón salvaje. Las sardinas, que aparte de económicas y sabrosas, pues tienen una alta concentración de EPA y DHA. Podemos ver, por ejemplo, otros como el atún, aleta amarilla, el arenque, pero de ahí vamos para abajo. Por ejemplo, el robalo, la dorada, el lenguado, el guachinango, cada vez van teniendo menos los camarones,
muy poquito, pero bueno, son algunas de las recomendaciones. En cuanto a la suplementación, bueno, este es un tema muy extenso, lo vamos a abordar de forma muy general, cómo sé si el omega 3 que tomo recomiendo es de buena calidad, o incluso me recomendó el nutriólogo, me recomendó el médico. ¿Cómo lo puedo saber? El primer detalle, la primera observación es el color del aceite. El color tiene que ser discretamente amarillo. Si es amarillo huevo, ahí hay un problema. Quiere decir que puede venir combinado con otros aceites y que no sea de buena calidad. Aquí yo creo que es la parte más importante de la presentación. La temperatura de fusión. Hablábamos hace un momento de que los ácidos grasos omega 3 se congelan a menos 54 grados centígrados. Entonces, hagamos la prueba del refrigerador. Meto el frasco de omega 3, meto las cápsulas de omega 3 y si salen hechas piedras después de 5 o 10 minutos, quiere decir que ese aceite es pues de otro tipo, es de origen vegetal, que viene más diluido con otro tipo de aceites. Los puntos de fusión, como veíamos hace un momento, pues del EPA van a ser de menos 54, del DHA es de menos 44 y los omega 6 se congelan a menos 5, a menos 11, que son temperaturas que fácilmente alcanzan los congeladores. No voy a quemar a una marca, pero hay un aceite que algunos de ustedes conocerán, que es líquido, que vino, que traen de Islandia y no sé cuántas cosas inventan. Pues este aceite yo lo he metido, lo compré para hacer hace unos años el experimento y cuando lo metí al congelador estaba hecho piedra en 5 minutos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos aceites, realmente vienen diluidos y no son buenos para la salud, porque al final estamos consumiendo omega 6, que es el que no queremos en los suplementos. Por supuesto, tiene que tener sabor y olor a pescado, discreto, pero debe de saber un poquito. Por ahí hay pacientes que me han dicho, es que no, este omega 3 es buenísimo porque no huele a pescado. Pues claro que no huele porque no está hecho a base de pescado. Y los que tenemos de origen vegetal, sucede que muchas compañías pues lucran de forma indebida con la ignorancia de la gente y pues precisamente le ponen aceite de chía, le ponen otro omega 3 y pues eso no sirve para nada y por supuesto que no sabe a pescado. Entonces, entre más refinado, menos olor a pescado, pero tiene que haber un discreto saborcito. No tengo que estar repitiendo el sabor, eso ya por supuesto que es un cochinero, no es un aceite de buena calidad, pero tiene que haber un sabor discreto. La prueba del unicel, por ahí me preguntan, hay un reto que se hizo viral en TikTok, hay un youtuber que incluso pone las gotitas de aceite y se diluye el unicel, ¿no? Y la premisa es que, pues si me hace eso el omega 3, le hace eso el omega 3 al unicel, eso se lo va a hacer a mi estómago. Este es un punto muy interesante, no tiene nada que ver que el omega 3 diluya, ¿no? El unicel con que tenga algún efecto perjudicial. Sucede que el unicel tiene una polaridad muy similar a la de los aceites, sobre todo de los omega 3, y de ahí que tienen la capacidad de diluirlos. Incluso, por ahí mi esposa me va a perdonar, yo ya arruiné un refrigerador así una vez, en el cual se escurrió tantito aceite y las molduras de plástico acabaron deshechas. Y eso no tiene nada que ver con con la calidad del aceite, más bien lo que nos está diciendo es que los omega 3 tienen la capacidad de diluir, de disolver plásticos y unicel. Y esto también ocurre con los ésteres etílicos. Hay distintas presentaciones de omega 3, triacilgliceroles, ésteres etílicos, fosfolípidos, y cuando son ésteres etílicos, pues diluyen de manera más fácil el unicel. Hay otros que no lo hacen porque son triacilglicéridos, o hay otros que no lo hacen porque ni siquiera son omega 3, ¿no? Son aceite de cocina, como estábamos hablando hace un momento. Bueno, no estoy aquí para hablar mal de ninguna marca, esta es una tabla comparativa en el que hicimos un análisis del tipo de concentración que tienen algunos omega 3.
Hay una marca muy famosa que es BeLife, tienen un omega 3 que se llama de salmón, tiene una concentración del 50%. Si yo quisiera consumir 1 gramo de EPA y DHA, con ellos me costaría 7 pesos. Sin embargo, no tiene recubrimiento entérico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me tomo la cápsula se revienta en el estómago y me va a dar un sabor o un olor a pescado inmediato. No se hace con aceite de sardinas, de anchoas, se hace con salmón. Y tendría yo que tomar, para alcanzar la recomendación de 1.8 gramos de omega 3, 8 de estas cápsulas. Entonces, si uno toma este producto, es probable que pueda estar repitiendo el omega 3. Hay otro que se llama Now, de Ultra Omega 3. Ese tiene una concentración del 75%. El precio por gramo de EPA y DHA es de 8 pesos. Sí tiene un recubrimiento entérico, no tiene sabor ni olor a pescado, se hace con aceite de sardinas y anchoas, y para alcanzar esa dosis de 1.8 gramos tendría que consumir 2.4 cápsulas. No hay forma de partirlas, entonces ahí tenemos un problema. El que estamos promocionando actualmente es el de la marca Esenca. Esenca tiene un omega 3 que se llama OMG 90, el cual, como su nombre lo indica, tiene 90% de concentración, tiene un precio por gramo de EPA y DHA de 8 pesos, tiene recubrimiento entérico, no sabe ni huele a pescado, se hace de sardinas y anchoas, lo cual es bueno porque los peces que son carnívoros, pues pueden acumular metales pesados, el más común, el metilmercurio. Entonces, es importante que cuando veamos un omega 3, nos aseguremos que se haga con sardinas y anchoas, no con salmón, porque eso puede venir contaminado. Tenemos al Lisi, no voy a profundizar mucho en cada una, pero para alcanzar la dosis de 1.8 tenemos que tomar 7.5 mililitros, tenemos que tomar 11 mililitros del aceite de hígado de bacalao. Algunos por ahí me mencionaron que tomaban el omega RX12, hay que tomar 2.4 cápsulas. Hay uno que es excelente, que es el Omacor, pero vemos que el precio por gramos de 23 pesos es muy caro, y el Pro Omega 2000 que cuesta hasta 33 pesos el gramo. Entonces, en el análisis comparativo vemos que el aceite de OMG 90 del de Senca, pues es el que tiene mayor concentración, es el que tiene un precio bastante competitivo, y es el que tenemos que tomar menos cápsulas para llegar a la dosis de 1.8. ¿Cómo leer la etiqueta? Este es un ejercicio para ustedes, ya que se han iniciado en el mundo de los omega 3, que como ya vieron es bastante extenso, bastante complicado, pero es importante que si ya tomas un suplemento de omega 3, voltees a ver la etiqueta, qué contiene, qué es lo que me estoy tomando. Lo primero que hay que darnos cuenta es en el tamaño de porción. En este caso, por ejemplo, dice 2 cápsulas. 2 cápsulas, ¿cuánto de grasa contienen? Ahí dice grasa total, 2 gramos. Quiere decir que cada cápsula tiene 1 gramo de grasa. Y en este ejemplo dice ácido eicosapentaenoico 0.6, ácido docosahexaenoico DHA 1.2, ácido docosapentaenoico 0.1. Esa es la cantidad de EPA y DHA que tiene. En este caso tendría 1.8 gramos. De ahí, si hacemos el cálculo, quiere decir que en una cápsula tiene 900 miligramos de EPA y DHA, es decir, 1800 miligramos de EPA y DHA en 2 gramos, que equivale a un 90% de concentración. Vamos a ver este omega, lo pueden encontrar en Amazon, nada más para que se den una idea. Dice, tamaño por porción, una cápsula. Son cápsulas chiquitas de 450 miligramos, pero tienen 23 y 20 miligramos de EPA y DHA. Vamos a redondearlo en 50 miligramos. Tiene 50 miligramos. Si yo quisiera alcanzar una dosis de 1800 miligramos, hago el cálculo, me tendría que tomar 45 de estas cápsulas. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de productos. Ahí dice aceite de salmón, 297 miligramos. Por supuesto que no tienen ni aceite de salmón, quién sabe de qué refinería lo sacaron, pero es de pésima calidad, ¿no? Entonces,
Siempre checar bien la etiqueta para asegurarnos de que, pues claro que este omega 3 recuerdo que costaba, no sé, 300, 400 pesos, trae 360 cápsulas, pues sí, pero es un omega 3 súper diluido. Entonces, tampoco hay que evitar este tipo de productos porque pues son de mala calidad, de mala concentración. Incluso hay uno por ahí de esta marca que es súper popular, que encontramos en todos lados, que tiene una hojita, eh, recuerdo perfectamente, compré el frasco para hacer el análisis y a la semana le salió hongos a la cápsula, estaba toda blanca y estaba el aceite súper oxidado. De hecho, cuando llegó este frasco, me tomé las cápsulas, no paré de repetir todo el día el producto y pues me di cuenta que tenía un color ámbar y el sabor era muy desagradable. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de productos. Contraindicaciones para tomar los suplementos omega 3. Por supuesto, el más lógico, que haya alergias al pescado y mariscos. Por favor, no pueden tomar omega 3 si tienen este problema. Insuficiencia hepática o historial de fibrilación auricular. En la mañana alguien por ahí me decía que los omega 3 provocaban fibrilación auricular. Sí, pero en personas que tienen historial o que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares relacionadas con problemas de la conducción. Entonces, pues tener cuidado en ese caso, siempre consultar a su médico. Vamos finalizando, conclusiones y preguntas y respuestas. Mecanismos de acción de los ácidos grasos omega 3. Hablábamos incorporación de las membranas celulares, efectos sobre la inflamación, regulación de la expresión génica, producción de resolvinas y protectinas y efectos sobre los triglicéridos y el colesterol. El producto que estamos promocionando es el OMG 90, no tiene metales pesados, libre de plomo, mercurio, cadmio y arsénico, tiene un 90% de concentración, tiene una absorción superior porque contiene triglicéridos naturales, tiene un alto contenido de DHA, que es el omega 3 que necesitamos, que es de 2:1, y no tiene sabor a pescado porque tiene un recubrimiento con capa entérica. Eso significa que la cápsula va a reventarse en el intestino, no en el estómago. Y muy pronto vamos a tener este nuevo formulado que se llama el INM07. Para los nutriólogos, para los médicos que saben del tema, este producto va a tener omega 3, vitamina A, vitamina D, vitamina E, selenio, zinc y antioxidantes. Entonces se llama 7 porque va a tener 7 ingredientes y va a estar orientado precisamente a el tema de sistema inmunológico. De hecho, nuestra próxima plática va a ser nutracéuticos de alto impacto en la salud inmunológica. Por si quieren anotarse, les voy a dejar un enlace en el chat, el formulario de contacto. Todos los médicos, todos los nutriólogos, nutriólogas y profesionales de la salud que estén interesados en ser distribuidores de Zencap, tenemos promociones muy atractivas, descuentos desde el 20 hasta el 35% para que puedan recomendarlo en su consultorio. Todas las personas que están interesadas en distribuirlo o si están interesados en el próximo webinar o si están interesados en la prueba de omega 3 o en el suplemento de INM07 que va a tener pues varios nutracéuticos, en el enlace van a poder registrar sus datos. Este enlace lo voy a copiar y lo voy a compartir en el chat. Okay. Listo. Por su atención a todos, muchas gracias.